respecto a los bloqueos cardíacos. ¿Ok? Vamos a empezar entonces, sin más preámbulos. El primer tipo de bloqueo que vamos a ver es el bloqueo auriculoventricular o bloqueo AB, uno de los trastornos más comunes que vamos a poder encontrarnos en el electrocardiograma. Son trastornos del sistema de conducción en el que los estímulos producidos a nivel auricular son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos, producto de una alteración a nivel del nodo AB o del nodo auriculoventricular. Recuerden el sistema de conducción y sus distintas partes. Recuerden que se produce el estímulo, se genera en una primera instancia en el nodo sinoauricular o nodo de Cade y Flack, y de allí viaja a través de los haces internodales hasta el nodo auriculoventricular, donde hay un retraso fisiológico para luego pasar a través del ramo de His y de sus distintas ramas a los ventrículos. Entonces, en este caso hay un retraso o no se conduce el estímulo a nivel de lo que es el bloqueo, a nivel de lo que es el nodo auriculoventricular. ¿Cuáles son las causas? Orgánicas: inflamación, ejemplo la borreliosis, las isquemias, y también hay causas congénitas. ¿Cuáles son las causas terapéuticas tóxicas? Por ejemplo, aquellos pacientes con tratamientos condigitálicos, antagonistas del calcio, tipo verapamilo o betabloqueantes. Estos medicamentos pueden predisponer a que se generen estos trastornos en el electrocardiograma. Bloqueo auriculoventriculares funcionales. Bueno, se pueden ver en la taquicardia, por ejemplo, aquellas de tipo fibrilación auricular con pasaje 2-1. Eso lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en las distintas clases, aunque estoy seguro que ya muchos de ustedes sabrán diagnosticar una fibrilación auricular y entenderán de lo que les estoy hablando. La clasificación de los bloqueos auriculoventriculares: sencillo, hay bloqueo auriculoventricular de primer grado y hay bloqueo auriculoventricular de segundo grado. El de segundo grado se subdivide en dos bloqueos: el bloqueo AB de segundo grado MOVIC 1, que es el conocido fenómeno de Weckenbach, y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado o MOVIC 2. Tenemos también un bloqueo AB de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo. También es un nombre con el cual se le denomina. El pronóstico: pueden ser reversibles, pasajeros o intermitentes, o inclusive pueden llegar a ser irreversibles. Todo depende también de la causa patológica subyacente. Vamos a empezar con el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Sencillamente tienen que entender que este bloqueo se caracteriza por la prolongación del intervalo PR o PQ por encima de 200 milisegundos o 0,20 segundos, y que esto lo hace de forma regular. Recuerden, a forma de ejemplificar, que 0,20 segundos equivaldría a un cuadro grande compuesto por 5 cuadritos chiquiticos en el electrocardiograma. Recuerden que cada cuadrito chiquitico equivale a 0,04 segundos, y por lo tanto cada cuadro grande con 5 cuadritos pequeños van a equivaler a 0,20 segundos. Deben tener claro esos datos que aportamos en la clase inicial o en la primera clase de este módulo. Entonces puede aparecer en situaciones en las que se genere vagotomía, y puede también aparecer sin generar síntomas específicos que nos permitan identificar el hallazgo, identificar la patología. Los hallazgos electrocardiográficos son un ritmo sinusal, hay ondas P bien delimitadas, generalmente una morfología normal. Los intervalos entre cada onda P son constantes y la frecuencia cardíaca suele ser menor a 60. No tiene ningún tratamiento, y para la profilaxis debemos tratar de evitar medicamentos antagonistas del calcio como el que les mencioné anteriormente, el verapamilo, digitacos como la digoxina o betabloqueantes. ¿Ok? Entonces, sencillamente, ustedes recuerden que para medir el intervalo PR o PQ deben medirlo desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o hasta el inicio de la onda R. Eso debe estar entre los valores normales de 0,12 a 0,20. Si ustedes se consiguen en el electrocardiograma, como ven en la figura, un intervalo o un intervalo PR aumentado por encima de 0,20,
y es un intervalo regular que se presenta en el electrocardiograma, ustedes pueden hacer el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular. Sencillamente ese es el hallazgo principal. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces acá podemos observar en este electrocardiograma de ejemplo cómo tenemos un aumento de lo que es el intervalo PR por encima de 0.20. Si ustedes miden desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R, ustedes van a poder encontrarse con que ese intervalo está aumentado por encima de 0.20 segundos y por lo tanto este hallazgo nos permite hacer el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Sencillamente, eso es lo que nos da el diagnóstico. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero en el primer tipo o subtipo, que es el MOVIC 1. En este caso, vamos a tener también una prolongación del intervalo PR o PQ, pero esa prolongación se va acrecentando a medida que vamos avanzando en los distintos ciclos cardíacos, hasta que llega un momento en que desaparece un complejo QRS, es decir, se genera una onda P, pero este estímulo de explorización no es transmitido a los ventrículos y por lo tanto no se genera un complejo QRS después de esa onda P. Las causas pueden ser la vagotonía, inducido por medicamentos o enfermedades cardíacas orgánicas. Acá podemos observar en la imagen cómo tenemos un intervalo PR normal que luego podemos observar cómo va incrementándose progresivamente hasta que en este cuarto impulso el mismo no es transmitido, no pasa a los ventrículos y por lo tanto esta onda P no es seguida de un complejo QRS. Fíjense que acá se vuelve a repetir otra vez el ciclo y de esta manera podemos hacer el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIC 1. Sencillamente tenemos un aumento del intervalo PR, un aumento del intervalo PR que va acrecentándose, va aumentando hasta que desaparece después, deja de conducirse una onda P. Entonces acá tenemos un ejemplo. Fíjense cómo venimos viendo acá en la derivación de 1, cómo tenemos una onda P que se sigue un complejo QRS, cómo hay aproximadamente una pequeña prolongación de 0.20 segundos en lo que es la transmisión del impulso desde que parte del nodo sinusal hasta que llega a los ventrículos. Fíjense cómo acá se prolonga un poco más el intervalo PR en esta parte y posterior a esto se genera una onda P la cual no es conducida, el estímulo de exposición no es conducido a los ventrículos y por eso no se continúa con un complejo QRS. Muy sencillo. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIC 2. En este caso, el bloqueo periódico completo de la conducción auriculoventricular, lo que nos va a permitir diferenciar el MOVIC 1 del 2 es lo siguiente. En el MOVIC 1, como ya vimos, la prolongación del intervalo PR va aumentando hasta que desaparece un complejo QRS, es decir, una onda P no es conducida a los ventrículos y no genera un complejo QRS porque se bloqueó completamente ese estímulo, pero en el bloqueo de segundo grado, MOVIC 2, el intervalo PR puede permanecer constante, normal, o puede estar aumentado, pero constante. Y sencillamente va a haber de forma súbita la falta de un complejo QRS, es decir, se va a generar una onda P que sencillamente
ese estímulo no va a ser conducido a los ventrículos y no vamos a tener un complejo QRS después de esta. Entonces, fíjense en la imagen abajo, como ven en la flecha, cómo tenemos unas ondas P que si medimos, ella se genera, y si medimos ese intervalo PR, podemos ver claramente que sobrepasa sobrepasa un cuadro grande, su medición, por lo tanto ya podemos inferir allí de forma rápida que tiene una prolongación mayor a 0.20 segundos. Fíjense que en la segunda flecha, y estamos hablando desde de izquierda a derecha, podemos ver que la onda P que se genera transmite el impulso eléctrico, pero este no llega a los ventrículos porque no se genera un complejo QRS. Luego vemos en la tercera flecha la que tiene la indicación con el número 300, que se genera nuevamente otro estímulo a nivel del nodo sinusal. Este se transmite hacia los ventrículos, se sigue de un complejo QRS, pero está prolongado el intervalo PR. Hay un bloqueo auriculoventricular. En la flecha siguiente vemos cómo se genera también una prolongación del PR, pero es constante, es muy similar a la anterior. En la tercera, que tiene el número 420, la flecha para ubicarlo, vemos cómo la onda P se genera, es transmitida a los ventrículos, hay una prolongación mayor a 0.20, pero fíjense que es similar a la anterior, la prolongación es constante, no está en aumento, no está incrementando el rango de la prolongación, sino que se mantiene constante. Y luego en la siguiente la siguiente onda P no es transmitida a los ventrículos, y fíjense que se ve una onda P solitaria que no es seguida de un complejo QRS. Esto es lo que conocemos como bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIC 2. Entonces, diferencia entre el 1 y el 2, el 1, el complejo, el intervalo PR va creciendo hasta que una onda P no es transmitida a los ventrículos y no hay un complejo QRS, es decir, una onda P no es seguida por complejo QRS, se bloqueó por completo. Y en el tipo 2, o MOVIC 2, podemos tener un intervalo PR normal, constante, y de repente aparece una onda P cuyo estímulo o impulso eléctrico no es transmitido a los ventrículos y por lo tanto no va a ser seguida de un complejo QRS. De igual manera, puede aparecer de la siguiente forma, que como en el ejemplo, el intervalo PR está incrementado, está prolongado, mayor a 0.20, pero es constante. Sin embargo, después de cierta cantidad de intervalos PR prolongados, aparece una onda P que no se continúa con un complejo QRS porque el estímulo eléctrico no es transmitido a ese nivel, no es transmitido a los ventrículos. Y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado lo podemos ver también de esta manera. Fíjense acá cómo sencillamente desaparece lo que es el complejo QRS después de que se viene observando una onda P con un intervalo PR constante. Lo podemos ver acá en toda esta zona cómo desaparece. Aquí veníamos teniendo una onda P, venimos teniendo una onda P, y de repente se genera onda P que no es seguida de complejo QRS. Aquí vuelve a aparecer una onda P que se continúa con un complejo QRS. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Esto es lo que conocemos como disociación auriculoventricular. Las causas pueden ser congénitas o adquiridas. Las adquiridas pueden ser generadas por un infarto de miocardio posterior o anterior, o puede ser después de haberse sometido a una cirugía de la válvula aórtica. Los hallazgos, bueno, una onda P y complejo QRS que no guardan relación entre sí, siendo la frecuencia de la onda P mayor. Localización de ondas P cercanas al QRS inscritas en él o sobre la onda T, también es una de las formas de presentación. La morfología y la frecuencia de los complejos QRS dependen del origen del ritmo de escape. Esto es muy importante. Si proviene del nodo AB, la frecuencia cardíaca será mayor y los QRS estrechos, pero si en cambio ven unos QRS anchos, parecidos a los de las extrasístoles ventriculares, por ejemplo,
va a haber además una bradicardia marcada y esos QRS pueden parecerse, como les dije, a lo que son las extracístoles ventriculares o se puede parecer a los complejos QRS, los bloqueos de rama que lo vamos a ver más adelante. Si tiene esta característica, nosotros podemos asumir que el bloqueo es más inferior, ¿ok? Es ya a nivel del haz de His y por eso genera esa morfología. Entonces, resumo, características diferenciales en los bloqueos de rama. El 1, el bloqueo de rama auriculoventricular grado 1, sencillamente hay una prolongación del intervalo PR mayor a 0.20, pero nunca le deja de transmitir el impulso desde el nodo auriculoventricular hacia los ventrículos. Es decir, siempre las ondas P van a seguirse de un complejo QRS. En el bloqueo auriculoventricular tipo 2, MOVIC 1, vamos a tener un intervalo PR aumentado o prolongado. Esa prolongación se va acrecentando en cada ciclo cardíaco hasta que en un determinado momento esa onda, ese estímulo que se genera en el nodo sinusal no se transmite a los ventrículos y por lo tanto la onda P no se continúa con un complejo QRS. Y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIP 2, sencillamente la diferencia es que el intervalo PR va a ser constante, sea normal o sea que esté prolongado, pero en un determinado momento, en uno de los ciclos, esa onda P no se va a continuar de un complejo QRS. Sencillamente el estímulo no atraviesa el nodo auriculoventricular, se bloquea por completo y no tenemos una onda P seguida de complejo QRS en este caso. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado sencillamente es una disociación auriculoventricular. Si el latido de escape, les explico esto, se genera una onda P normal, pero esta no es transmitida a los ventrículos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los ventrículos no reciben el estímulo eléctrico normal que proviene desde las aurículas, desde las aurículas cardíacas, entonces se activan marcapasos secundarios, se activan lo que son zonas secundarias de activación de la despolarización cardíaca. En este caso, la más cercana acá es la que está ubicada, las células del nodo auriculoventricular. Ellas pueden generar más espontánea también un potencial de despolarización y a partir de allí iniciar la despolarización de los ventrículos. Cuando eso sucede, entonces vamos a tener que los complejos QRS van a ser estrechos. Pero si en cambio, una vez que se genera este bloqueo, el estímulo de despolarización, porque arreglé eso. ¿Está bien? El estímulo de despolarización se genera por debajo del nodo auriculoventricular, entonces esto nos va a generar latidos más ensanchados, con una frecuencia menor, tendencia a la bradicardia, y estos latidos van a aparecer, o estos complejos QRS van a parecerse mucho a los complejos QRS de las extracístoles ventriculares o los bloqueos de rama, porque están ensanchados, y eso nos ayuda a identificar dónde se está generando el latido de escape, si es a nivel de la unión o del nodo auriculoventricular o si es a nivel del haz de His. Bueno, acá vemos sencillamente cómo tenemos una disociación entre lo que son los latidos, lo que son los impulsos desde el nodo sino auricular o de Keck y Flack, y cómo se contrae independientemente de los impulsos sinusales los ventrículos. Entonces, en este caso inclusive podemos ver en la derivación de 2 cómo hay una estrecha cercanía entre las ondas P que casi están montadas, en este caso sobre el complejo QRS. Acá aparece inmediatamente después de la onda T, acá aparece montada una onda P sobre el QRS, acá aparece también en otra posición, por acá vemos una onda P montada sobre la onda T. Entonces fíjense cómo las ondas P no guardan ninguna relación con los complejos QRS. Es decir, se están generando los estímulos o se están generando los impulsos eléctricos a nivel del nodo sinoauricular, pero estos no se transmiten a través del nodo auriculoventricular porque hay un bloqueo completo y por lo tanto los ventrículos se están contrayendo de forma independiente con otro marcapaso, que en este caso podemos inferir que se trata de un marcapaso que está a nivel de el nodo auriculoventricular, porque fíjense que los complejos QRS son estrechos. Si estos complejos QRS fueran anchos, estuviesen
ensanchado por encima de 0.12 segundos con una morfología parecida a la de las extrasístoles ventriculares o los bloqueos de rama, nosotros podemos inferir que entonces el latido de escape se está generando a un nivel más bajo, a nivel de lo que es el haz de His, ¿ok? O inclusive se pudieran generar a nivel ventricular en algunos casos. Bloqueo completo de rama derecha. Entonces, vamos a pasar ya a los bloqueos de las ramas del haz de His como tal, que son la rama derecha y la rama izquierda. La rama izquierda, recuerden, como vimos en la primera clase, se subdivide en un fascículo antero superior y en un fascículo postero inferior. El bloqueo completo de rama derecha es la forma más frecuente en el 5 a 6% de los pacientes mayores a 60 años. Puede aparecer sin una cardiopatía orgánica, no siempre es indicativo de patología. Cuando se combina con bloqueo bifascicular, generalmente subyace patología orgánica. Allí sí podríamos pensar en que hay una cardiopatía subyacente o una afección subyacente. Los hallazgos, vamos a tener una R corta con E profunda y R prima, ya esto lo van a ver en las imágenes. Cualquiera de estos con tipos de complejos URS se pueden generar RSR', RSR' minúscula o RS minúscula R'. Recuerden que en lo referente a las morfologías de los complejos QRS, cuando vamos a denominar el complejo QRS, las mayúsculas indican que hay un mayor tamaño en esa deflexión que el que se corresponde con las letras minúsculas. En este caso, vamos a ver ese patrón en B1 a B3 y los QRS van a estar ensanchados, mayores a 0.12 o 120 milisegundos. Entonces, esto básicamente, señores, les va a generar un patrón de QRS en el que vamos a tener dos Rs. Esto que le señalo como R' es una segunda deflexión u onda R en un mismo complejo QRS. Y además, esto va a generar la prolongación del tiempo en el cual se genera esa onda, que es mayor a 0.12 segundos para que sea un bloqueo completo. Puede haber también fenómenos de la repolarización con un infradesnivel del segmento ST. Esto lo podemos ver en casos de bloqueo de rama derecha. En algunos casos, en un número menor de pacientes se puede observar la morfología de onda R ancha y a menudo con muescas en las derivaciones B1 o B2. La onda S de mayor duración que la onda R o mayor de 40 milisegundos en las derivaciones 1 y B6 en adulto también es otro hallazgo. Y no repercute en el ritmo ni en la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos de un bloqueo incompleto? Bueno, en el bloqueo incompleto la morfología es igual a la del bloqueo completo de rama derecha, pero el QRS va a durar de 100 a 120 milisegundos o 0.10 a 0.12 segundos. Los trastornos de repolarización son menos manifiestos y no repercute en el ritmo ni en la frecuencia cardíaca. Y este es el bloqueo de rama. Fíjense que aquí se los coloco con vectores. Fíjense que cuando nosotros partimos del nodo auriculoventricular, lo que se viene es el haz de His, y este se divide en una rama derecha y una rama izquierda. Entonces, cuando está bloqueada la rama derecha, como ven en la imagen pequeña, vamos a generar los siguientes vectores. Se va a generar la despolarización primero del tabique, que sería el vector 1, luego se va a generar la despolarización del ventrículo izquierdo a través de la rama que no está bloqueada, que serían las ramas izquierdas, y después el último vector que se va a generar es la despolarización que se genera desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho para poder despolarizar el ventrículo derecho. Y eso nos va a generar un gran vector, que es el que ven acá con el número 3. Entonces, si ustedes traspolan esos tres vectores a la derivación B1 y se imaginan que a este nivel, en el área precordal, se ubica la derivación o el electrodo B1, entonces ustedes van a ver que el vector número 1 lo va a medir con una deflexión positiva porque va en dirección de B1. Y por eso es que tenemos una primera R en el complejo. El vector 2 se aleja de donde potencialmente debería estar B1. Y por lo tanto va a marcar en la dirección B1 una deflexión negativa u onda S, como ven en la imagen. Y el vector 3, que es el más grande, va en dirección
va hacia la derecha, es decir, hacia donde está el electrodo de B1 y B2, y va a marcar una deflexión mucho más grande que sería la R'. Por eso es que este complejo lo llamamos R, S y R'. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos genera esa onda con una morfología muy similar a una M y que nos permite determinar el bloqueo de rama derecho. Además, si nosotros medimos este complejo desde el inicio de la R hasta el final de la R', vamos a tener un valor mayor a 0.12 segundos, otro criterio de bloqueo. Y otra alteración que tiene esta imagen es lo de la inversión de la onda T, más sin embargo, recuerden que la onda T en B1 pudiera ser también negativa. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas características. Hallazgos que debemos buscar: una R corta con S profunda y R'. Vamos al electrocardiograma que está a la derecha de la imagen. Fíjense cómo en B1 vemos una morfología como en forma de M. Vemos claramente que este complejo está ensanchado y vemos una R con R' en la onda como tal. Fíjense cómo lo señala la imagen. En B2 vemos también un patrón que se podría decir que tiene melladura. En B3 vemos melladura. Son las derivaciones precordiales derechas. Allí es donde vamos a ver los bloqueos de rama. B5 y B6 prácticamente no muestran ninguna característica que nos ayude. Sin embargo, los bloqueos de rama derecha en B5 y B6 pueden generar cambios también importantes, porque esa gran onda, ese gran vector que se genera, el número 3, las derivaciones y los electrones que están en B5 y B6 lo van a ver alejándose, y por eso se pueden generar ondas S alargadas, ensanchadas, y pueden estar también melladas, ¿ok? Por eso es que también se manifiesta o se menciona dentro de los cambios que podemos hallar. Tienen que entender estos vectores para poder entender cómo se genera el bloqueo de rama, ¿ok? El bloqueo de rama izquierdo es lo contrario al bloqueo de rama derecho. En este caso, el bloqueo de rama izquierdo debe ser por encima de la división fascicular, porque la rama izquierda se divide en un fascículo antero superior y un fascículo posterior inferior. Cuando se bloquea a este nivel, por encima de esos fascículos, se genera el bloqueo de rama izquierdo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el bloqueo de rama? ¿Cómo lo vamos a ubicar? Los QRS van a estar anchos. Siempre en los bloqueos de rama completo, el QRS va a estar por encima de 120 milisegundos. Es una regla que deben aprender también. ¿Dónde lo van a ver principalmente? En B5 y B6. ¿Qué vamos a ver nosotros en B5 y B6? Podemos ver la siguiente morfología: una S profunda en derivaciones precordiales derechas a nivel de 2 y 3. Fíjense que en este caso podemos ver una S bastante profunda en B1, B2 y B3. Vamos a ver también un segmento ST y onda T puede presentar trastornos de repolarización como el infradesnivel del ST u onda T negativa. En este caso no se presentan esas alteraciones. Recuerden que eso no siempre va a presentarse en todo caso. Es algo que puede suceder, trastornos de la repolarización, y no tiene repercusión sobre la frecuencia o el ritmo cardíaco. Es decir, el paciente va a mantener un ritmo sinusal y una frecuencia normal. Lo principal a determinar aquí es que van a ver en 5V6 aumento o prolongación de QRS mayor a 120 milisegundos, 0.12 segundos, en el caso de un bloqueo incompleto, entre 100 y 120 milisegundos. Otra regla también que se aplicaba en los bloqueos de rama derecha, que vamos a ver las ondas de B5, B6 melladas, vamos a ver un patrón RSR' también a nivel de B5, B6. Podemos ver también esa morfología en forma de M o de W, y todas esas características nos van a hacer pensar y diagnosticar el bloqueo de rama izquierdo. Fíjense cómo en B5 se ve una R', en este caso la simbolizaríamos como mayúscula, una S
y una R minúscula prima, esta pequeña deflexión positiva que se ve al final. Y luego se continúa con el segmento ST y la onda T. Ese como en B6 vemos un complejo QRS ensanchado. ¿Ok? Esas son las principales características del bloqueo de rama izquierdo, pero también lo podemos ver como en la imagen. En B1 y B2 podemos ver ondas S ensanchadas y bastante profundas en las derivaciones B1, B2 y B3, que casualmente en este electrocardiograma también podemos ver esos cambios. Entonces, el hemibloqueo izquierdo anterior, como les dije, lo que es la rama izquierda se divide en un fascículo antero superior y un fascículo posterior inferior. Y también existen bloqueos de cada uno de ellos. En este caso no hablamos de un bloqueo completo, sino que hablamos de un bloqueo o hemibloqueo izquierdo anterior. ¿Cuáles son las características? Hay una desviación del eje a la izquierda entre 45 grados y menos 90 grados. Tienen que recordar cómo calcular el eje cardíaco. Es muy importante para este tipo de hemibloqueo. Si nos vamos al electrocardiograma y buscamos la característica que les acabo de decir, vamos a observar que la onda difásica está en ABR. Entonces nosotros nos ubicamos en el sistema de exaxial que vemos acá abajo y vamos a ubicar la onda, lo que es la recta de ABR. Vamos a buscar la línea perpendicular a ella. Exactamente la perpendicular, que en este caso es D3. Y vamos a ir entonces otra vez al electrocardiograma y vamos a ver si D3 es principalmente positiva o negativa. En este caso vemos que su deflexión principal es negativa. Eso nos va a orientar a sacar el eje. Vamos a ubicarnos entonces otra vez en el sistema exaxial y vamos a ver cuál es la gradificación de la parte de la recta de D3 en el sistema exaxial, que es negativa. En este caso nos da menos 60. Entonces, en este caso podemos decir que el eje está desviado a la izquierda porque se ubica en el cuadrante que está entre 0 y menos 90 grados. Así que ya obteniendo el eje, podemos tener uno de los datos que nos puede ayudar a diagnosticar el miobloqueo izquierdo anterior, que es que el eje está desviado a la izquierda. En este caso está en menos 60. Entonces les repito, ABR es la onda difásica. Se van al sistema exaxial, ubican la recta ABR, buscan la derivación perpendicular a ABR y luego se vuelven a ir al electrocardiograma. En este caso, la perpendicular a ABR es de 3. D3 en este electrocardiograma es principalmente negativo. Nos volvemos a ir al sistema exaxial y vamos a observar que D3 negativo es menos 60 grados. Se ubica en el cuadrante que está entre 0 y menos 90, por lo tanto decimos que si está entre menos 30 y menos 90 grados, el eje está desviado a la izquierda y es una característica de mi bloqueo izquierdo anterior. En este caso, vamos a tener la misma morfología de los bloqueos. Vamos a tener las siguientes características. Vamos a tener una morfología de QR en la derivación ABL o D1 y de RS en la derivación ABF y D3. ¿Qué deben entender ustedes? Los hemibloqueos los vamos a ver en las derivaciones de los miembros, las derivaciones del plano frontal, específicamente en D1 y ABL y en ABF y D3. La duración del complejo QRS es menor de 100 milisegundos. No hay, en estos casos de bloqueo, de mi bloqueo izquierdo anterior, no vamos a tener ensanchamiento, no vamos a tener, como en los bloqueos de rama completo o incompleto, no vamos a tener complejos que sean mayores a 0.10 0.10 segundos o que estén por encima de 0.12 segundos en el caso de los bloqueos completos. Ok, estos criterios no se le aplican a los pacientes con cardiopatías congénitas que presenten desviación del eje a la izquierda en la infancia. El segmento ST y la onda T eventualmente pueden tener trastornos de repolarización, pero no necesariamente es así, y no se altera tampoco el ritmo cardíaco ni la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí es muy importante que entiendan la morfología de las ondas que se van a generar en ABL, D1, ABF y D3. En este caso,
nos vamos a entonces a ubicar sobre ABL y vamos a ver que su morfología es sencillamente una QR. Fíjense que acá tiene una pequeña Q y una onda R en ABL, y si nos vamos a D1 vemos que solamente hay una onda R, no tiene una onda QR, pero se puede, es válida para el criterio también, porque ya vimos que hay una onda en ABL, un complejo QRS, que cumple con este criterio de una QR. Y vamos a ver que además de la desviación del eje y de esto, podemos conseguir una onda RS en ABF y D3. Vamos entonces a buscar a las derivaciones ABF y D3. Por acá la tenemos. Entonces vemos en ABF una onda RS. Fíjense que tenemos una R minúscula y una S mayúscula porque el complejo S, la onda S es mucho mayor que la R en este complejo QRS. Y si nos vamos a D3, vamos a tener el mismo patrón. Una onda R minúscula y una onda S mucho mayor, lo que nos da el complejo RS. Entonces, debe entenderse que estas son las características para lo que es el diagnóstico de mi bloqueo izquierdo anterior. Si hay alguna duda, pueden plantearla a través del WhatsApp. El bloqueo fascicular posterior a mi bloqueo posterior. Vamos a tener características contrarias. En este caso, la principal característica electrocardiográfica es la desviación del eje a la derecha. Ya vimos que en el anterior la desviación del eje estaba a la izquierda. El QRS, y al igual que en el bloqueo fascicular o en mi bloqueo anterior, va a estar disminuido, o sea, va a estar por debajo de 100 milisegundos. No va a estar aumentado, no va a estar entre 100 entre 100 y 120, como en el caso de los bloqueos incompletos de rama, ni por encima